Mi marido vació mi cuenta bancaria y viajó a Roma con su amante y mi hijo de 7 años. 3 días después, mi hijo me llamó llorando: mamá, ¿qué hiciste? Mi venganza fue plena. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. La sangre aún estaba fresca entre sus piernas cuando abrió la puerta de su casa y supo, en lo más profundo de su cuerpo cansado, que algo no estaba bien. Laura tenía 39 años. Abogada. Madre. Esposa. Sobreviviente de un cáncer del que nadie sabía, excepto ella. Acababa de salir del quirófano después de una histerectomía que había pospuesto durante meses. Lo hizo sola. Pagó sola. Sufrió sola. No se lo dijo a su hijo, ni a su esposo. Porque siempre creyó que cargar con el dolor ajeno era una forma de amor. Ese día, apenas bajó del taxi, el chofer la ayudó a tomar la maleta. Ella sonrió. Esa sonrisa de quien agradece, aunque el cuerpo le tiemble por dentro. El ascensor olía a desinfectante. Una sensación pesada se le instaló en el estómago. La llave encajó en la cerradura, pero la casa estaba vacía. Vacía no como cuando se va uno al colegio y otro al trabajo. Vacía como un desgarro. El silencio la abofeteó. Ni el ruido del televisor. Ni el sonido de la cafetera que su esposo solía encender como ritual de la mañana. Ni los gritos de su hijo jugando con sus autitos. Solo eso, un aire helado, espeso, irrespirable. Y ahí estaba. En la mesa del comedor. Una hoja, arrancada de su cuaderno, doblada por la mitad. La tinta corrida. Una caligrafía que reconocería entre miles. La de Daniel. No me busques. Me llevé lo que me corresponde. Él está mejor conmigo. Laura no gritó. No cayó al suelo. No rompió nada. Solo se quedó de pie. Mirando esa frase como si fuera un acertijo. Como si su cerebro, aún adormecido por la anestesia, no pudiera decodificar lo que acababa de leer. El cuerpo le temblaba. Caminó, torpe, hasta la cocina. No estaba la taza de su hijo. No estaban los dibujos en la heladera. La mochila del colegio había desaparecido. Ni rastro del peluche de su hijo, ese que no soltaba nunca ni para dormir. Fue directo a su oficina. Encendió la computadora con dedos torpes. Abrió su home banking. Saldo disponible, 0 horas. Todo. Todo lo que había ahorrado. Los fondos de emergencia. El seguro. Las transferencias programadas. Hasta los pequeños movimientos que ella había hecho semanas antes para pagar el hospital. Todo, borrado. Las cámaras de seguridad del hogar, desconectadas. La aplicación decía sin señal. Revisó su celular. Ni un solo mensaje de Daniel. Intentó llamarlo. Apagado. Intentó con la línea fija. Silencio. Abrió su correo. Entre las notificaciones del hospital y las promociones sin sentido, una alerta automática. Confirmación de vuelo, Ita Airways. Destino, Roma. Pasajeros, Daniel Romero, Paula Torres y Mateo Romero. 3 nombres. 3 boletos. El suyo no estaba. Se levantó de golpe. El cuerpo se le dobló por el dolor de los puntos aún frescos en el vientre. Se apoyó en la pared. Tragó saliva. Y entonces gritó. Un grito seco, ahogado, que no era humano. No era voz. Era un derrumbe. No, 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 no. Repetía como una letanía desesperada, buscando oxígeno, comprensión, lógica. Marcó el número de Paula, su mejor amiga. La única que estuvo con ella en el hospital. La que cuidó a Mateo mientras ella firmaba los papeles de la cirugía. Sonó una vez, 2, 3. Buzón. Volvió a marcar. Buzón. Marcó al colegio. Buenas tardes, soy la mamá de Mateo Romero. ¿Mi hijo fue al colegio estos días? No, señora. Justamente queríamos llamarla. El papá informó que usted estaba de viaje y que él se haría cargo unos días.
No ha vuelto desde el miércoles. Miércoles. Ese fue el día de la cirugía. Ese fue el día que Paula la abrazó en la habitación del hospital y le dijo: y tranquila. Él se queda conmigo. Vos no te preocupes por nada. El sabor metálico de la traición se le pegó a la garganta. Volvió al living. Se sentó. Abrazó una almohada que aún olía a su hijo. Pensó en la última vez que lo vio. Le había besado la frente antes de que Paula se lo llevara a dormir a su casa, mientras ella ingresaba para la operación. ¿Vas a estar bien, mami?, había preguntado el niño con esos ojos grandes. Sí, mi amor. Solo es un chequeo. Volveré en unos días. Paula te va a cuidar, ¿sí? ¿Y papá? Papá va a estar cerca. Mentiras. Ella mintió. Y le mintieron a ella. Llamó al padre de Daniel. Atendió con voz confusa. Laura. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes dónde está tu hijo? Supongo que con ustedes. Vació mi cuenta. Se llevó a Mateo. Viajaron a Roma con Paula. Silencio al otro lado. ¿Roma? ¿No sabías? Yo. No. Me dijo que estaban de vacaciones. Que vos estabas internada por algo menor. Dios mío. Laura colgó. El cuerpo ya no respondía. Llamó a su ginecóloga. Le pidió algo para el dolor, para el insomnio. Le habló entrecortado. No dijo todo. Apenas murmuró que estaba sola, recién operada, y sin fuerzas. Los días siguientes se movieron como una película a cámara lenta. Laura apenas comía. Apenas hablaba. Comenzó a buscar abogados. A revisar documentos. A trazar una línea entre todo lo que no había querido ver. Entre todo lo que aceptó callada. Las señales estaban. Solo que ahora brillaban con una claridad insoportable. La idea de que Paula, su amiga de toda la vida, estuviera involucrada era una herida paralela. Paula, la madrina de su hijo. Paula, la que le preparó sopa mientras temblaba de fiebre por la quimioterapia. Paula, la que abrazó a Mateo mientras ella vomitaba sangre en el baño. En una carpeta de documentos antiguos, Laura encontró algo extraño. Un contrato de su departamento de soltera, ese que nunca había vendido. Según el sistema, fue vendido hace 2 meses. Firmado por ella. Ella nunca lo firmó. El documento estaba falsificado. Entonces entendió, todo había sido premeditado. Paula, su amiga. Daniel, su esposo. Se habían preparado. Habían hecho los movimientos uno a uno, con paciencia. Le habían mentido en su cara mientras sonreían. Mientras Mateo jugaba a sus pies. Y lo peor, se lo habían llevado. A él. A su niño. Lo que hicieron con el dinero dolía. Pero lo que hicieron con su hijo era imperdonable. El tercer día llegó como una ola fría. Laura intentó comer algo. Apenas un té. Se duchó por primera vez en 48 horas. Caminó por la casa vacía. Abrió el armario de Mateo. Aún quedaban algunos juguetes. Su peluche favorito. Un dibujo a medio terminar. Un cuaderno con garabatos donde había escrito "Mamá es una guerrera". Y entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Internacional. El corazón le latía como un tambor. Atendió. Temblando. Hola. Su voz era apenas un susurro. Silencio. Respiración agitada al otro lado. Hola. ¿Quién habla? Un sollozo. Mamá. Laura sintió que el piso desaparecía. Mateo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás, mi amor? Mamá, ¿qué hiciste? La pregunta le perforó el alma. ¿Qué hice? ¿Qué te dijeron? Papá está enojado. Dice que te fuiste porque ya no nos querés. Paula dice que no vas a volver. Laura tragó saliva. Se apoyó contra la pared. Luchó por no romperse. Escúchame bien, mi amor. Nada de eso es cierto. Yo te amo. Te amo más que a nada en el mundo.
Me obligaron a estar lejos, ¿entendés? Estoy viniendo por vos. ¿Por qué te fuiste, mamá? Yo no quería venir. Te voy a buscar, Mateo. Lo prometo. No te voy a dejar ahí. Pero necesito que confíes en mí, ¿sí? El niño volvió a llorar. Un llanto ahogado, como si no pudiera hacerlo en voz alta. Te extraño. Yo también, mi amor. Mucho. Entonces la llamada se cortó. Laura se quedó ahí. De pie. Con el teléfono en la mano. Mirando un punto invisible. En ese instante, algo cambió dentro de ella. No fue ira. No fue odio. Fue una decisión. Daniel no sabía a quién había dejado atrás. Paula no imaginaba lo que había despertado. El mundo les enseñaría que traicionar a una mujer rota es peligroso. Pero traicionar a una madre, eso no se perdona. Laura respiró hondo mientras el auricular aún colgaba del cable. El pitido constante del otro lado se convirtió en un eco incómodo, como si el universo quisiera asegurarse de que ella no olvidara esa última frase. «Mamá, ¿qué hiciste?» Aquel susurro de su hijo, cargado de confusión, dolor y miedo, la perseguía como una cadena alrededor del cuello. Durante los días que siguieron, no durmió más de 2 horas seguidas. No comió sentada. No se permitió llorar más de lo estrictamente necesario. Sabía que si se rompía de verdad, no quedaría nadie para recoger los pedazos. Su cuerpo aún ardía por la cirugía, pero había aprendido hacía mucho que el dolor físico es mucho más sencillo que el de una traición cuidadosamente ejecutada. Recordó las palabras de Daniel, hacía 6 años, cuando aún creía en los pactos eternos. Cuando tu empresa despegue, yo volveré a trabajar, ¿sí? Claro, amor. Solo dame 6 meses más. Él nunca pensó cumplirlo. Y ella tardó demasiado en entenderlo. Flashback. 7 años antes. Laura recién había dado a luz. Había dejado su puesto en una de las firmas penales más prestigiosas del país. Una mujer brillante, feroz en juicio, temida por fiscales y adorada por sus clientes. Pero cuando Mateo nació, todo cambió. Daniel se había quedado sin trabajo por tercera vez en menos de 2 años. Esta vez, por una reestructuración injusta, según él. Laura creyó. Como siempre. Porque amar, para ella, era ceder. Confiar. Apostar doble incluso después de haber perdido. No te preocupes, amor. Vamos a estar bien, le dijo mientras lo abrazaba. Yo aguanto. Tú solo enfócate. Daniel montó su primer emprendimiento en tecnología. Un sitio de venta de relojes de lujo. Usó los ahorros de Laura. Fracasó en 6 meses. Luego vino un negocio de comida saludable por suscripción. Más promesas, más dinero de ella, otro cierre inesperado. Después, una consultora de marketing para startups. Su favorita, porque usaba muchas palabras técnicas. Parecía que sabía de lo que hablaba. Pero no duró. Nada lo hacía. Cada vez que fallaba, ella era la que sostenía el timón. Buscaba soluciones. Hacía magia con la economía del hogar. Vendía objetos personales. Renunciaba a pequeños sueños. Lo hizo sin quejarse, creyendo que estaba construyendo algo. Una familia fuerte. Un futuro compartido. Las conversaciones se volvían repetidas. ¿Y cuándo vuelvo yo a trabajar? Te juro que ya casi. Me están por cerrar una ronda con unos inversores. Este es el bueno. Y ella, ilusa, volvía a confiar. Porque todavía no entendía que el amor también puede ser una forma de autoengaño. 1 año después, Mateo empezó el jardín. Laura comenzó a mandar currículums, ilusionada por retomar su carrera. Pero justo entonces, la madre de Daniel cayó enferma. Alzheimer avanzado. ¿Quién la cuidaría? Daniel no podía, decía él. Tenía demasiadas reuniones. No era justo pagar a una enfermera, cuando Laura estaba en casa. Es temporal, prometió Daniel una noche. Apenas mamá esté estable, lo hablamos. Laura accedió. Porque así era ella. Porque así la habían criado. Porque una buena mujer sacrifica.
La madre de Daniel vivió 3 años más. En el último año, ni siquiera reconocía a Laura. Pero cuando abría los ojos y la miraba, era como si supiera. Como si intuyera que esa mujer, la que la alimentaba, la que limpiaba sus heridas, no lo hacía por deber. Lo hacía por algo más profundo. En ese tiempo, Laura perdió ofertas laborales, contactos importantes, y poco a poco, perdió su nombre. Pasó de ser la brillante abogada penalista a la esposa de Daniel, a la mamá de Mateo. Nadie preguntaba por sus logros. Solo por la receta de su tarta de verduras. Y aún así, nunca gritó. No gritó cuando Daniel empezó a salir por las noches con la excusa de reuniones de negocios. Cuando volvía con olor a perfume ajeno. Cuando llegaba tarde, con el cabello mojado, diciendo que había ido al gimnasio. Ella callaba. Intuía. Pero prefería pensar que exageraba. No gritó cuando encontró por error un mensaje en su celular. De alguien guardado como Rodrigo Contador. El mensaje decía: ¿la vas a dejar después de lo del hospital, o esperas a que firme el último documento? Daniel había borrado el chat al día siguiente. Ella fingió no haberlo leído. Su miedo a enfrentar la verdad era más fuerte que la rabia. Lo que sí hizo fue ir al médico. Porque algo dentro no iba bien. Sangraba demasiado. Dolor constante. Pérdida de peso. La palabra apareció pronto. Tumor. Cirugía urgente. Pero no lo dijo. Ni siquiera a Paula. Solo voy a hacerme unos estudios, le dijo, disimulando la voz temblorosa. ¿Me cuidas a Mateo el jueves, sí? Paula aceptó. Como siempre. Con esa sonrisa de aquí estoy para ti. Esa misma noche, frente al espejo, mientras se ajustaba la peluca para cubrir los mechones que se le caían a puñados, escuchó a Daniel en la sala. Hablaba por teléfono. La puerta no estaba cerrada del todo. No aguanto más su victimismo. Siempre está enferma, cansada. Parece que le gusta hacerse la mártir. Yo quiero vivir. Quiero salir de esta casa. Cada palabra fue un cuchillo. Pero Laura no dijo nada. Cerró la puerta del baño, se apoyó en el lavamanos, y contuvo las lágrimas. No podía hacer ruido. Mateo dormía. A la mañana siguiente, preparó el desayuno. Le sonrió a Daniel. Acarició el cabello de su hijo. Y salió hacia el hospital. Como si nada. Como si no estuviera muriendo por dentro. Esa fue la verdadera traición, haber callado tanto por amor que su cuerpo decidió gritar solo. Mientras el bisturí cortaba su vientre en una sala aséptica, su esposo planificaba un viaje a Roma con su amante. Con su mejor amiga. Con su hijo. Y ella ni siquiera supo que se lo habían llevado hasta que regresó a una casa vacía. Laura recorrió mentalmente cada momento en el que debió haberse ido y no lo hizo. Cada vez que debió haber gritado y eligió el silencio. Por miedo. Por culpa. Por ese veneno cultural que enseña a las mujeres a soportar para no destruir lo que han construido. Recordó una vez, 2 años atrás, cuando discutieron. Laura había pedido una tarde libre para ir a una entrevista. Daniel dijo que no podía quedarse con Mateo porque tenía una reunión. ¿Por qué todo lo tuyo es importante y lo mío no? Preguntó ella. Porque yo soy el que sostiene esta casa, Laura. Yo soy el que está intentando algo. Yo también intenté. Solo que me detuviste. Él la miró con desprecio. ¿Vas a empezar con tus discursos de abogada feminista otra vez? Por favor. Madura. Ese día, ella decidió no volver a buscar entrevistas. Pensó que era mejor evitar el conflicto. Que ya vendría su momento. Su momento nunca llegó. Laura caminó por la casa esa madrugada, tocando cada objeto como si fuera parte de un museo de la traición. El cuadro que colgaron juntos después de la luna de miel. El sillón donde Mateo aprendió a leer. El escritorio donde ella escondía sus diarios. Abrió uno. El primero. De cuando Mateo era bebé. Daniel volvió tarde otra vez. Me dijo que el tráfico estaba imposible. Pero había olor a perfume en su camisa. No quiero pensar mal. Tal vez estoy exagerando. No debo arruinar lo que tenemos por una sospecha. Mateo dijo mamá por primera vez.
Se lo conté a Daniel. Apenas sonrió. Estaba ocupado con una llamada. A veces siento que no le importan estos momentos. Hoy pensé en volver al bufete. Extraño mi nombre en una puerta. Extraño defender a alguien. Ser yo. Pero sé que ahora lo que más importa es cuidar a los míos. Cuidar a los suyos. Siempre cuidar. A todos. Menos a ella misma. Cerró el diario con fuerza. Abrió el portátil. Entró a su antiguo correo de trabajo. Aún conservaba acceso. Cientos de correos. Propuestas de casos que rechazó. Invitaciones a conferencias. Ofertas de colaboración. Todo ignorado. Por estar disponible para los demás. Laura ya no quería estar disponible para nadie. La rabia comenzó a transformarse en una especie de fuego ordenado. No quemaba. Iluminaba. Abrió una nueva carpeta. Llamó a un ex colega. Le contó la mitad. Lo suficiente. Laura. ¿Vas a denunciarlo? Voy a hacerlo todo. Pero primero, voy a saber exactamente con quién estoy tratando. ¿Te necesitas ayuda? Necesito que me recuerdes quién era antes de todo esto. Del otro lado del teléfono, silencio. Luego una risa suave. Eras la que hacía llorar a jueces con sus alegatos. La que ganaba casos que nadie quería tocar. La que no temía a nada. Laura cerró los ojos. Entonces, es hora de volver. Colgó. El sol aún no salía. Se duchó. Se puso una camisa blanca. Maquillaje leve. Casi profesional. Acomodó su cabello. Se miró al espejo. No para verse bonita. Para reconocerse. El reflejo ya no era el de una víctima. Era el de una mujer con hambre de verdad. Mateo la había llamado con miedo. Le habían mentido. Lo habían confundido. Pero él también sabría quién era su madre. Y lo que una madre puede hacer, cuando ya no tiene nada que perder. Laura se sentó frente a su portátil como si lo hiciera frente a un tablero de ajedrez. Cada carpeta abierta era una pieza. Cada correo antiguo, cada documento olvidado, cada contacto rescatado del pasado era parte de una partida que no pensaba perder. Ella no buscaba venganza emocional, buscaba precisión. Nada de gritos, nada de escenas. Solo hechos, pruebas y verdad. Lo único que nunca la había fallado, hasta que confió ciegamente en la gente equivocada. El primer paso fue simple. Localizó a Adrián Ortega, su excompañero en el bufete penalista. Abogado meticuloso, obsesionado con el orden digital. Él solía guardar todo. Todo. Incluyendo copias de contratos que habían pasado por las manos de Laura durante sus años en la firma. Lo llamó sin rodeos. Adrián tardó solo 3 segundos en reconocer su voz. Laura, pensé que te habías borrado del mapa. Quiero hablar contigo. En persona. ¿Tienes tiempo hoy? ¿Estás bien? Estoy viva. Y necesito que me ayudes a descubrir algo. No es un caso, es personal. Acordaron verse en una cafetería discreta, en el centro, donde nadie reconocería a Laura por sus antiguas batallas legales. Se vistió con sobriedad, sin maquillaje, con el rostro marcado por la operación, la falta de sueño, y algo más potente, una determinación que le daba una belleza distinta, peligrosa. Adrián la saludó con una mezcla de nostalgia y alerta. Hacía casi 7 años que no la veía. Desde que dejó la firma tras el nacimiento de Mateo. Ella lo miró a los ojos sin rodeos. Necesito saber si en estos últimos 3 meses tú has visto mi firma en algún contrato. Adrián alzó las cejas. ¿Qué tipo de contrato? O cualquier cosa relacionada con acciones, cuentas, bienes inmuebles. Lo que sea. Él dudó. Luego sacó su tableta y empezó a buscar entre sus archivos. Laura no necesitaba fingir paciencia. Estaba contenida como un volcán. Después de unos minutos, Adrián la miró de nuevo. Aquí hay uno, hace 2 meses. Venta de las acciones que tú tenías en la empresa de energías renovables. ¿Recuerdas esa inversión que hiciste con nosotros antes de dejar la firma? Perfectamente.
No autoricé ninguna venta. ¿Estás segura? Adrián, acabo de salir del hospital. Daniel me vació las cuentas y se llevó a mi hijo. Estoy segura. Adrián frunció el ceño y giró la tableta hacia ella. El documento estaba firmado. Fecha, hace 8 semanas. Firma, Laura Romero. Abogada. Madre. Esposa. Y ahora, oficialmente, traicionada. Laura amplió la imagen de la firma. Era su nombre, su caligrafía. Demasiado parecida. Pero había algo, una curva del trazo en la letra L. Un pequeño error. Casi imperceptible. Pero ella lo vio. Porque esa firma no era suya. Era una imitación. Una burla. Adrián la observó con atención. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto? Sí. Tengo una sospecha. No dijo más. No hacía falta. La segunda llamada fue a su banco personal. Había algo que no le cerraba. Las transferencias que vaciaron su cuenta se hicieron desde dispositivos distintos. Uno desde la computadora de casa. Otro desde una IP ubicada en la clínica donde fue operada. Otro más, desde un móvil nunca registrado por ella. Pocas personas tenían acceso a todos esos lugares. Muy pocas. Paula. La única que había estado con ella en la clínica. La que tenía acceso a su casa. La que conocía su número de seguridad. Paula, su mejor amiga desde los 17 años. La que la abrazaba en las madrugadas del hospital diciéndole, descansa, Laurita. Yo me ocupo de todo. Hasta de Daniel si hace falta. Esa frase que, en retrospectiva, sonaba como un chiste cruel disfrazado de ternura. Laura volvió a su casa y abrió una caja de recuerdos. Allí estaba un álbum antiguo, con fotos de ambas, jóvenes, idealistas, soñando con cambiar el mundo. Se rió. Una risa hueca. Paula fue su primera amiga en la universidad. Compartieron piso, fiestas, derrotas. Cuando Laura empezó a salir con Daniel, Paula fue la primera en decir que él era encantador, pero demasiado encantador. Que algo no le gustaba. Ese hombre tiene una sonrisa que no se compromete, le dijo una vez. Años después, Paula se la robó. Laura recordó cada frase con la que Paula disfrazaba su cercanía. Te admiro tanto, Laurita. Yo no habría aguantado lo que tú has aguantado. Ese hijo tuyo es mío también, ya lo sabes. Daniel se te escapa, Laurita, a veces no te ve. Pero yo te veo. Había una condescendencia casi maternal en esas palabras. Como si Paula se sintiera superior por cuidar de ella. Como si disfrutara del lugar que Laura le cedía sin darse cuenta. Laura encendió la computadora. Buscó en los correos antiguos. Palabras claves. Fechas. Encontró una conversación entre Paula y ella, donde Paula le pedía acceso a sus claves por si acaso durante la operación. Laura, debilitada y confiada, se las dio. Marcó el número. Paula atendió en el segundo timbre. Su voz, siempre dulce. Laurita. ¿Estás bien? Que estoy viva. ¿Dónde estás? Que estoy con Mateo, estamos en un sitio tranquilo. Daniel no quiere que te contactemos, dice que estás muy alterada. Laura contuvo la rabia. ¿Fuiste tú la que firmó el contrato de las acciones? Silencio. ¿Qué? ¿De qué hablas? No me mientas, Paula. Ya sé que alguien falsificó mi firma. Y solo tú tenías acceso a todo. Más silencio. Al otro lado, Paula respiraba con dificultad. Laura, yo solo quería ayudarte. Daniel dijo que era temporal. Que tú lo habías autorizado verbalmente. ¿Verbalmente? ¿Desde un quirófano? ¿Con una anestesia en el cuerpo? Paula no respondió. ¿Por qué lo hiciste? No lo entiendes. Daniel me dijo que tú sabías. Que no querías seguir con esa inversión. Que ya no te importaba. Yo solo quise ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué? ¿A perder a mi hijo? ¿A que me robaran la vida? Daniel me dijo que estabas deprimida. Que eras inestable. Yo,
Pensé que lo mejor era que Mateo tuviera un entorno sano. Laura se quedó en silencio. Las palabras la golpeaban, pero no la tumbaban. ¿Es sano? ¿Con ustedes dos? ¿Sano es quitarle a su madre y mentirle? Yo lo amo, Laura. Como si fuera mío. Pero no lo es. Y tú tampoco eres mi amiga. Eres una impostora. Paula rompió a llorar. No lo planeé así. Solo, pasó. Me sentí vista. Con Daniel, él me escuchaba. Me hacía sentir importante. Tú siempre fuiste la fuerte. La brillante. La perfecta. Yo solo estaba al lado. Siempre al lado. Así que lo hiciste por celos. Lo hice porque me cansé de vivir a tu sombra. Laura respiró. Lento. Controlado. Como si cada palabra formara parte de una sentencia. Escúchame bien. Lo que tú hiciste tiene consecuencias. Esto no es una pelea de adolescentes. Usaste mi firma. Accediste a mis cuentas. Te llevaste a mi hijo. Todo eso tiene un nombre. Y pronto, lo escucharás en boca de un juez. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Porque cuando una madre ha perdido todo, ya no tiene miedo. Colgó. No necesitaba escuchar más. El monstruo más cercano no fue Daniel. Él, en el fondo, siempre fue un cobarde con disfraz de encantador. El verdadero monstruo fue Paula. Porque la conocía. Porque la entendía. Porque la sostuvo mientras cavaba su caída. Esa noche, Laura volvió a leer los mensajes de Mateo. Las fotos antiguas. Su pequeño cuerpo abrazado al de Paula. Un vínculo envenenado. Una confianza rota. Y entendió algo, ya no bastaba con vengarse. Había que desinfectar todo. Desde la raíz. Romper el juego. Recuperar su vida. Y su hijo. La mujer que Daniel y Paula pensaban que habían dejado atrás, acababa de despertar. Y no estaba sola. Estaba con la verdad. Con la ley. Y con una memoria feroz. La memoria de cada gesto, cada palabra, cada mentira. El monstruo más cercano pensó que Laura nunca la vería venir. Pero esta vez, no pensaba cerrar los ojos. Ni la boca. Ni el corazón. Laura llevaba días sin saber cómo llamarse a sí misma. No era la esposa, ya no. No era solo la madre, aunque eso seguía latiendo en su pecho con una fuerza animal. Era una mujer desplazada de su propia vida, pero también era algo más, era alguien que volvía a recuperar memoria. Identidad. Instinto. No es instinto blando que protege, sino el que actúa cuando el peligro se instala dentro de la casa, se sienta en la mesa y te roba desde adentro. Había tomado la decisión de seguir cada rastro, cada grieta por donde Paula y Daniel habían entrado. Tenía las grabaciones de sus llamadas, copias de las transferencias, y gracias a un amigo informático del bufete, tenía acceso a la antigua nube familiar. Esa plataforma compartida que, en teoría, Daniel había cerrado hacía meses. Al parecer, no había cerrado nada. Solo había ocultado los accesos. Laura encendió su ordenador y conectó el disco externo donde guardaba toda la documentación legal y digital del caso que estaba construyendo. No le bastaba con demostrar la traición. Quería mostrar su estructura. La arquitectura exacta del engaño. Porque cuando logras entender cómo algo fue destruido, puedes volver a levantarlo. Y evitar que se repita. Ingresó al enlace de la nube. El diseño era antiguo, familiar. Una carpeta llamó su atención, Mateo Escuela. Esperaba encontrar trabajos del colegio, tal vez fotos de presentaciones. Abrió el archivo. Todo normal. Dibujos, escaneos, uno que otro video. Luego bajó a una carpeta sin nombre. El icono tenía la fecha del mes anterior. 17/06. Era el día en que aún estaba ingresada en la clínica, con fiebre y drenajes conectados al cuerpo. Laura dudó, pero hizo clic. Dentro, una sola subcarpeta, solo nosotros. Abrió. La pantalla se llenó de imágenes. La primera era una foto nocturna, bajo un cielo estrellado. Daniel y Paula abrazados en una terraza, sonrientes.
Mateo dormía en los brazos de ella. Detrás, el Coliseo iluminado. La imagen tenía un filtro cálido, romántico, casi irreal. Laura sintió que el estómago se le retorcía. Pero no se detuvo. Siguió avanzando. Más fotos. Paseos por plazas, cenas con vino, Mateo en medio de ambos, como si fueran una familia. En una, Daniel besaba a Paula en la mejilla mientras el niño miraba hacia otro lado, con una expresión extraña. No sonreía. Parecía ausente. Laura aumentó la imagen. La mirada de Mateo no era la de un niño feliz. Era una mirada ausente, forzada. Conocía esa expresión. Mateo odiaba las fotos. Solamente se dejaba retratar cuando ella lo hacía reír con un chiste absurdo. Aquí, su rostro era una máscara. Y entonces, en una de las imágenes, el detalle lo cambió todo. Paula llevaba un vestido rojo. Al cuello, colgaba un pequeño collar de oro blanco con un zafiro oscuro. El collar de su madre. Herencia familiar. Una pieza antigua que Laura guardaba desde su adolescencia, escondida en una pequeña caja de terciopelo, al fondo de su armario. Nunca lo prestó. Nunca lo perdió. Corrió al dormitorio. Abrió el armario. Apartó las cajas. Rompió el cajón escondido. Vacío. Volvió a la imagen. Allí estaba. Paula sonriendo bajo la luna romana, como si llevar esa joya fuera su derecho. Laura sintió algo que nunca había sentido antes. No era rabia. No era tristeza. Era algo que nacía entre los huesos. Una verdad física. Una certeza. Esto no fue una aventura. No fue una caída emocional. No fue un accidente. Fue un plan. Frío. Metódico. Cuidadosamente ejecutado. Se sentó en el suelo. Dejó que el cuerpo se inclinara hacia adelante. No lloró. No podía. Ya no. Lo que sentía no tenía salida por los ojos. Había confiado tanto en Paula que le había entregado las llaves de su casa, los secretos de su hijo, los dolores que no podía contarle a nadie más. Paula los había usado como piezas en una partida que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. ¿Y Daniel? Daniel había esperado a que estuviera debilitada, con el cuerpo abierto en un quirófano, para llevarse lo poco que aún no le había quitado. Su hijo. La imagen del niño, atrapado entre ambos, con la mirada desconectada, se convirtió en una obsesión. ¿Estaba bien? ¿Le estaban haciendo daño psicológico? ¿Paula lo manipulaba? ¿Daniel lo usaba como moneda emocional para mantener su mentira? Cogió el teléfono. Llamó a su contacto en Roma. Una abogada italiana que conocía del pasado, Luciana Peretti. Fueron aliadas en un caso hace una década. Luciana era meticulosa, reservada, leal a muerte. Luciana. Necesito tu ayuda. Están en Roma. Mi expareja, mi hijo y una mujer. Mi amiga. Me lo arrebataron. Literalmente. Tengo pruebas de todo. No sé cómo, pero necesito saber si están bien. Si Mateo está bien. Luciana no hizo preguntas inútiles. Mándame todo. Lo que tengas. Fotos. Correo. Videos. Dime nombres. Direcciones. Yo te consigo lo que necesitas. Colgó. Laura armó una carpeta comprimida con todas las pruebas. Mientras cargaban los archivos, observó nuevamente la carpeta de la nube. Entró a los metadatos de los archivos. Los nombres de los dispositivos de origen. Descubrió que algunos archivos habían sido subidos desde su propia laptop, semanas antes de la operación. Otros desde un móvil que no reconocía. Y otros más, desde un dispositivo etiquetado como LT Paula. Era oficial. Todo había sido hecho con premeditación. Desde antes de que Laura siquiera supiera que tenía que entrar al quirófano. Ya lo habían planeado. Mientras ella pensaba en sobrevivir, ellos pensaban en cómo quitarle todo. Recibió un mensaje. Era Luciana. Un archivo adjunto. Grabación de cámaras de seguridad del Hotel Firenze, Roma. Fecha, 21/06. Laura le dio play.
Imágenes borrosas del lobby. Ahí estaban. Daniel con gafas de sol, Paula con un sombrero amplio. Mateo entre ambos. Caminaban como una pareja establecida. Ella tocaba el hombro de Daniel con familiaridad. Se reían. Ella empujaba la maleta del niño. En el siguiente video, Mateo caminaba solo por el pasillo del hotel. Tenía una camiseta del Inter de Milán, pero su expresión era la misma. Apagado. Como si no quisiera estar ahí. Como si supiera que todo estaba mal, pero no supiera cómo decirlo. Laura sintió que algo dentro de ella se quebraba. El instinto le gritaba que su hijo no estaba bien. Que aunque no tuviera golpes, lo estaban silenciando. Que le estaban contando otra historia. Una donde ella, su madre, era la villana. Y eso era lo más imperdonable. Daniel podía haberla traicionado a ella. Paula podía haber robado lo que quisiera. Pero mentirle a Mateo. Darle una versión manipulada del amor. Hacerle creer que su madre se había ido, lo había abandonado, era destruirlo desde dentro. Laura cerró el portátil. Se miró en el reflejo de la ventana. Las cicatrices aún marcaban su abdomen. Pero había otras cicatrices invisibles. Más profundas. Más recientes. Que no cerraban con puntos, ni con medicamentos. Se levantó. Fue al baño. Abrió el botiquín. Tiró todos los calmantes. Todos. Se lavó la cara con agua helada. Luego se sentó a escribir. Redactó un documento de más de 20 páginas. Un informe con pruebas, descripciones, cronologías. Construyó un expediente con precisión de cirujano. Lo tituló Secuestro emocional. Fraude familiar. Manipulación de menor. Cada palabra era un paso hacia la recuperación de su hijo. Y de sí misma. Laura ya no era solo una mujer traicionada. Era una madre en guerra. Una mujer que había visto el núcleo del engaño. Que había entendido que no basta con querer, hay que estar lista para proteger lo que amas incluso de quienes dicen amarte. Esa noche, mientras Roma dormía, Laura terminó de redactar la demanda. Cargó cada imagen como prueba. Y cuando terminó, respiró hondo. No era rabia. Era claridad. Y esa claridad era lo más peligroso que Laura había tenido en años. Porque por fin, sabía exactamente qué hacer. Y esta vez, no iba a fallar. Laura apagó la luz del despacho con una serenidad que parecía ajena al desastre emocional de los últimos días. El archivo legal estaba listo. El informe completo. Las pruebas organizadas. Las capturas. Las transferencias. La foto con el collar de su madre. Todo numerado, clasificado, contextualizado. Había tardado más de 20 horas en armarlo. Sin pausas. Sin titubeos. Ni siquiera su cuerpo, aún adolorido por la operación, logró detenerla. Esa madrugada fue distinta a todas. No sintió angustia. No sintió pena. Solo una calma densa, profunda, casi peligrosa. Como si algo en ella hubiera hecho clic. Como si toda su estructura emocional hubiera mutado. Ya no era la Laura que pedía permiso para respirar. Era otra. Una versión exacta, afinada, inquebrantable. Había desaparecido la mujer que temía molestar, la que dudaba si su dolor era válido, la que justificaba las ausencias y las excusas. Y en su lugar estaba esa que nunca tembló en un juicio. La que usaba las palabras como cuchillos. La que sabía que hay batallas que se ganan en silencio. Antes de salir, fue al cajón de su dormitorio. Buscó el sobresellado que había guardado antes de casarse. Nadie sabía que existía. Ni siquiera Daniel. Allí estaba el contrato del fideicomiso que su abuela le había dejado. Un fondo reservado, fuera de cualquier unión legal, protegido bajo un nombre distinto. Una red secreta, diseñada para ser usada solo si todo se venía abajo. Todo se había venido abajo. La mañana la sorprendió firmando los documentos para activar el movimiento de ese dinero. Contrató a una consultora financiera discreta y especializada en litigios internacionales. No necesitaba que los medios supieran. Ni la familia. Ni los antiguos colegas. Solo necesitaba precisión. Mientras el país despertaba,
Ella ya tenía en su escritorio una lista de abogados en Roma, investigadores privados, expertos en derecho de familia transfronterizo. Era una red completa. Eficiente. Letal. Marcó el número de Luciana Peretti, su aliada en Roma. Necesito que armes un equipo. Discreto. Quiero a los mejores. ¿Para un juicio? Para una restitución. Por ahora. Luciana entendió el subtexto. Laura no estaba preguntando. Estaba dirigiendo. Como en sus mejores días. Tengo a alguien. Giovanna Maletti. Abogada de familia, experta en custodias complejas. Implacable. Te va a gustar. Laura asintió, sabiendo que al otro lado Luciana lo entendería aunque no la viera. A las 2 horas, recibió una videollamada. Giovanna, una mujer elegante, de 1,50, con acento italiano marcado y ojos que parecían escanear el alma. Laura, bienvenida. Leí tu informe. No exagerabas. Este es un caso que no se resuelve con un par de audiencias. Es profundo. Tóxico. Y peligroso para el menor. No quiero venganza impulsiva. Quiero algo que no pueda olvidar jamás, dijo Laura, sin pestañear. Giovanna se acomodó en la silla. Entonces haremos lo que sabemos. Vamos a usar la ley como un bisturí. Preciso. Indoloro al principio. Pero cuando empiece a cortar, no habrá forma de detenerlo. Durante las semanas siguientes, Laura dejó de hablar con todos. Cortó contacto con su padre, con las pocas amigas que no la habían traicionado, incluso con su terapeuta. Necesitaba silencio. Limpieza. Frialdad. Pasaba las noches revisando jurisprudencia sobre sustracción de menores, sobre manipulaciones parentales, sobre fraude de identidad entre cónyuges. Estudió el sistema judicial italiano como si fuera su examen final de abogacía. Y cuanto más leía, más confirmaba algo que ya intuía: Daniel y Paula no eran improvisados. Habían construido una narrativa para protegerse. Habían dado avisos a escuelas, vecinos, incluso al pediatra. Laura estaba inestable, estresada, confundida. Estaban preparando el terreno para una futura custodia completa. Eliminándola poco a poco del mapa emocional de Mateo. Pero cometieron un error. Subestimaron su capacidad de reconstruirse. Laura contrató a un hacker ético. Joven, brillante, obsesionado con los detalles. Y necesito rastrear movimientos bancarios, conexiones de dispositivos, correos. Todo lo que hayan enviado o recibido en el último año. Especialmente desde que Paula empezó a venir más seguido a casa. El chico, de apenas 20 y pocos, la miró con respeto silencioso. ¿Quieren que juegue sucio? No. Quiero que juegues como ellos. Solo que tú sí vas a ganar. Durante días, el joven le enviaba informes. Correos cruzados entre Daniel y Paula con códigos internos. Conversaciones borradas. Fotos privadas. Documentos digitalizados con su firma falsificada. Y en medio de todo, un audio. Era de Paula. Le hablaba a Daniel. No le tengas lástima. Ella siempre fue más lista que nosotros. Pero ya no lo es. Está enferma, débil, anestesiada. Esta es nuestra ventana, Dani. ¿Es ahora o nunca? ¿O quieres volver a vivir como su sombra? Laura escuchó ese audio en la oscuridad de su sala. Una y otra vez. No por dolor. Por estrategia. Sabía que esa era la prueba emocional más poderosa que podía usar. Porque ahí no había solo fraude legal. Había intención. Había desprecio. Había planificación. Su hijo estaba creciendo entre esas voces. Y eso era lo que ella no iba a permitir. En sus pesadillas, Mateo la miraba desde un pasillo largo, en un hotel extranjero, con ojos vacíos. No corría hacia ella. No decía mamá. Solo la observaba como si fuera una figura borrosa. Como si ya no la recordara bien. Se despertaba empapada en sudor, con el pecho apretado y las manos buscando el peluche que su hijo había dejado en la cama antes de irse. Pero no lloraba. Se levantaba. Volvía al escritorio. Seguía.
La última pieza de su plan fue la emocional. Sabía que Daniel era ego. Imagen. Necesitaba una trampa perfecta. Una que no se viera venir. Así que escribió un correo. Uno solo. Frío. Preciso. Enviado desde una cuenta nueva, sin nombre. Sé dónde estás. Sé lo que hiciste. Y no me interesa hablar contigo. Solo quiero a Mateo. No voy a rogar. No voy a negociar. Pero si no vuelvo a escucharlo en las próximas 72 horas, te prometo que la verdad sobre ti y Paula va a salir. Y no será en un juzgado. Será en los medios. Con fotos. Con audios. Con pruebas. Tienes una opción. Solo una. No firmó. No pidió respuesta. Daniel tardó menos de 3 horas en contestar. Laura. Por favor. Podemos hablar. Esto se nos fue de las manos. Mateo te extraña. No me hagas esto. No lo expongas. Ella sonrió. No por satisfacción. Por confirmación. Él sabía que había perdido el control. Esa noche, Laura se duchó lentamente. Puso música suave. Se vistió con una camisa blanca y un pantalón oscuro. Preparó café. Luego se sentó frente al ordenador. Había llegado el momento. El equipo legal en Roma ya estaba listo. Luciana había conseguido una audiencia urgente con el Tribunal de Familia. El informe estaba presentado. Los audios traducidos. Las pruebas ordenadas. La primera cita era en 72 horas. Laura iba a viajar. Por primera vez desde que todo comenzó, miró su reflejo sin buscar señales de derrota. No había rastro de la mujer que despertó sola después de una cirugía y encontró su casa vacía. Solo quedaba una figura nueva. Firme. Silenciosa. Letal. Y no era venganza lo que buscaba. Era justicia. Y esta vez, no temblaría. Porque cuando la calma llega después del caos, no se va. Se instala. Y hace de ti algo que el mundo no sabe cómo enfrentar. El avión aterrizó a las 6:02 de la mañana. Roma aún dormía detrás de una bruma gris y melancólica. Laura descendió del vuelo con la mirada firme, la respiración contenida y una carpeta delgada entre las manos. Dentro, la sentencia no escrita que venía a ejecutar. No era una turista. No era una madre que venía a rogar. Era una mujer que había aprendido a destruir sin levantar la voz. El abogado internacional que contrató la esperaba en la salida. Salvatore Mesano, un hombre de pocos gestos, voz medida y una eficiencia escalofriante. A su lado, Giulia Ferro, una asistente social designada por el Tribunal de Menores, joven, firme y con una mirada de esas que atraviesan el alma. Señora Romero, saludó Salvatore, estrechándole la mano. Está todo preparado. El juez recibió el informe esta madrugada. La orden está firmada. Solo falta usted. Entonces vamos. Subieron al coche sin perder tiempo. Durante el trayecto, Laura observó la ciudad sin verla. Los edificios antiguos, los callejones estrechos, los turistas con cámaras. Todo era un decorado ajeno. Su mente estaba en otra parte. En un hotel de 5 estrellas, en el centro histórico, donde Daniel había reservado una suite doble semanas antes de desaparecer. Una reserva hecha con su tarjeta. Con su dinero. Donde se instaló con su amante y su hijo mientras ella aún sangraba en la cama de un hospital. El coche se detuvo frente a una estructura de piedra beige. Hotel Firenze. Fachada elegante, portero de guantes blancos, escalinata impecable. Laura bajó sin mirar a nadie. La carpeta en la mano. El rostro en silencio. Entraron sin ser anunciados. Subieron al ascensor directo al salón de desayunos, en el segundo piso. Salvatore dio la orden por radio a la policía local que esperaba en la entrada. Giulia preparó su credencial y el formulario de retiro provisional del menor. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el aroma a café recién hecho y pan horneado llenó el aire. Pero Laura no percibía aromas. Solo escuchaba. El sonido de una risa conocida. Esa risa. Paula. Allí estaban.
Daniel leyendo el periódico, fingiendo una vida que no le pertenecía. Paula, vestida como si acabara de despertar en una película romántica. Mateo, con la cabeza gacha, empujando el tenedor por el plato. Laura no caminó. Se deslizó. Sus pasos fueron cuchillas en la alfombra. Nadie la vio venir hasta que se detuvo frente a la mesa. Daniel Romero, estás acusado de fraude, sustracción internacional de menores y suplantación de identidad. El Tribunal de Menores de Roma ha emitido una orden de arresto y restitución inmediata del menor Mateo Romero. El silencio fue absoluto. Daniel alzó la cabeza como si despertara de un sueño. Paula se puso de pie de un salto, derramando café. No puedes hacer esto aquí. Laura la miró. Los ojos como dos cuchillas heladas. Ya lo hice. El show terminó. Los comensales comenzaron a observar. Algunos grababan discretamente con sus móviles. La escena era cinematográfica. Salvatore se acercó y entregó los documentos a Daniel. 2 agentes de policía entraron por la izquierda. Giulia se acercó al niño, que había dejado el tenedor a medio camino. Su voz fue suave, sin temblor. Mateo. Soy Giulia. Tu mamá ha venido a buscarte. ¿Vamos a irnos con ella, sí? Mateo la miró. Luego giró lentamente hacia Laura. Sus ojos se abrieron. El labio inferior tembló. Mamá. Laura sintió que el mundo entero se detenía en esa palabra. Se agachó. Abrió los brazos. Mateo corrió hacia ella con un grito ahogado. Se arrojó a su cuello. Lloraba. Lloraba con el cuerpo entero. Te lo sabía. Sabía que ibas a venir. Me lo decía a mí mismo todas las noches. Me lo prometía. Lo sabía. Laura lo abrazó sin decir una palabra. Solo lo sostuvo. Le acarició la cabeza. Le besó la frente. Le respiró el miedo. Le devolvió el hogar. Daniel intentó levantarse. Paula gritó. Que esto es abuso. Que ella está enferma. Que el niño está manipulado. Giulia levantó la mano con calma. Tenemos informes médicos certificados. Evaluaciones psicológicas. Pruebas legales y penales. Su defensa será escuchada en tribunal. Por ahora, está bajo custodia policial. Salvatore conectó un pendrive a su portátil. Giró la pantalla hacia los agentes. Se reproducía un audio. La voz de Paula. No le tengas lástima. Ella siempre fue más lista que nosotros. Pero ya no lo es. Está enferma, débil, anestesiada. Esta es nuestra ventana, Dani. Es ahora o nunca. Luego un video. Daniel firmando documentos con la firma falsificada de Laura. Otra grabación. El momento exacto en que Mateo decía con letra torpe, mamá, te extraño. Papá me dijo que no querías verme. Daniel se derrumbó en la silla. Paula intentó salir del salón. Un agente la interceptó en la puerta. La esposa del embajador francés, presente en el lugar, murmuró algo en voz baja que varios escucharon. Nadie intervino. Laura se puso de pie. Tomó la mano de su hijo. Salió del lugar sin mirar atrás. Afuera, el cielo de Roma se había despejado. El coche le esperaba. Subió con Mateo sin decir nada. Giulia iba al lado. El niño lloraba en silencio, como si le doliera el alma. Laura lo tomó de la mano. Ya terminó. Estoy aquí. Nadie más va a tocarte. Mateo la miró. ¿Me vas a llevar contigo? Y siempre fuiste mío. Solo vine a recordártelo. El coche avanzó entre las calles antiguas. Laura apretó contra el pecho los documentos, los audios, las pruebas. Todo lo que necesitó reunir para demostrar que nunca estuvo loca. Que nunca fue débil. Que nunca fue una madre ausente. Solo fue una mujer traicionada. Hasta que despertó. Horas después, en el juzgado de familia, el juez leyó los documentos. Observó a Mateo. Escuchó los testimonios. Cuando dio el fallo, no usó lenguaje complejo. Solo dijo: y el niño regresa con su madre. De inmediato.
Ella es su único entorno seguro. Laura no celebró. No sonrió. Solo respiró. Por primera vez en semanas, respiró. Paula fue retenida por la policía para declarar en relación con el uso fraudulento de documentos. Daniel enfrentaría cargos por fraude, sustracción internacional de menores y manipulación de fondos. Pero nada de eso le importaba ya. Lo tenía a él. Esa noche, en una pequeña habitación de hotel fuera del centro, Laura se sentó en la cama. Mateo dormía abrazado a su costado, con la mano enredada en su blusa. Como si temiera que desapareciera. Laura acariciaba su cabello. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Había sobrevivido. Y más que eso. Había regresado con él. Y no porque el mundo fuera justo. Sino porque ella había aprendido a ser imparable. Meses después, el viento que rozaba su mejilla ya no traía la sensación de urgencia ni de dolor. Era solo viento. Limpio, sin rostro, sin nombre. Frente a ella, el mar respiraba con calma, arrastrando espumas suaves que golpeaban las piedras con una cadencia casi maternal. Laura observaba esa orilla cada mañana como si fuera un espejo. No buscaba respuestas. No buscaba perdón. Solo se reconocía. Habían pasado casi 5 meses desde que salió de Roma con Mateo. 5 meses desde que cruzó la puerta del tribunal con su hijo en brazos, mientras Daniel era escoltado por 2 oficiales hacia un coche policial. 5 meses desde que Paula fue citada por falsificación de identidad y acceso ilegal a bienes protegidos. No volvió a saber de ellos, no por falta de información, sino por elección. Laura no regresó a su casa. No recuperó su antigua rutina. Vendió el apartamento, dejó atrás los muebles, las fotos, los libros, las paredes que alguna vez contuvieron risas que ahora solo le parecían ecos huecos. Escogió el norte del país, una costa discreta, donde nadie la conocía, donde el pasado no tenía nombre ni dirección. Alquiló una cabaña frente al mar. Pequeña, con solo 2 habitaciones, paredes de madera clara y una cocina donde Mateo pintaba más de lo que cocinaban. Había algo en ese aislamiento que la reconstruía. No necesitaba hablar con nadie. No necesitaba explicarse. Había aprendido que el renacimiento no es ruidoso. No tiene aplausos. Es una construcción callada. Lenta. Intensa. Privada. Cada noche, leía en voz baja a su hijo. Cuentos nuevos, otros inventados por ella. Mateo había vuelto a dormir abrazado a su peluche. Ya no despertaba llorando. Ya no se aferraba a su brazo como un náufrago en medio de la tormenta. Su respiración se había hecho profunda, sin sobresaltos. Su risa, más frecuente. Cada vez que Laura lo escuchaba reír, sentía que una parte de sí misma volvía a ocupar su lugar. Aquel mediodía, mientras ella colgaba ropa al sol, Mateo salió al jardín con una rama en la mano y tierra entre las uñas. La miró con esa mezcla de seriedad y ternura que solo los niños que han vivido demasiado pueden sostener. ¿Por qué no los odias? Laura bajó lentamente la sábana que sostenía y lo miró. No hubo sorpresa en sus ojos. Solo esa calma suya, densa, profunda, tan nueva como el mar frente a su casa. Porque si los odio, todavía tienen poder sobre mí. Mateo no habló. Solo la observó, como si no esperara esa respuesta. Como si una parte de él quisiera escuchar algo más duro. Más vengativo. Pero también como si algo dentro de él se aliviara. Laura se acercó, se agachó a su altura y le limpió la tierra del rostro con la palma abierta. ¿Quieres plantar algo conmigo? El niño asintió. Ella fue al cobertizo, sacó una maceta vieja, tierra fértil, una pala pequeña y 2 semillas de limonero. Se sentaron en el suelo. El sol les daba en la espalda. Las cosas tardan, pero crecen. Como nosotros. Mateo hundió la semilla con el dedo y luego la cubrió con una capa de tierra húmeda. No dijo nada. Pero sonrió. Y en esa sonrisa había algo nuevo. No era inocencia. Era confianza. La clase de confianza que se construye cuando alguien vuelve a buscarte después de que te han arrancado de tu mundo. Los días siguientes fueron suaves. Laura ya no usaba alarmas. Ya no revisaba correos a cada hora. Cerró sus redes sociales. Cambió su número.
Guardó todos los documentos legales en una caja fuerte que no abría desde hacía semanas. Ya no necesitaba repasar cada prueba. Ya no necesitaba escuchar cada audio. La verdad había hecho su trabajo. Y ahora el silencio ocupaba su lugar. Una noche, mientras Mateo dormía, Laura salió al porche. El cielo estaba despejado. Las estrellas caían sobre el mar como brasas lejanas. Caminó descalza por la arena, sintiendo como cada grano le recordaba que estaba aquí, viva, entera, a pesar de todo. Al llegar a la orilla, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un objeto pequeño, metálico. Lo sostuvo entre los dedos. Era su anillo de bodas. No lo había llevado desde que Daniel desapareció, pero tampoco lo había tirado. Hasta ahora. Lo miró por última vez. Y esto no significa nada, dijo en voz baja, como si hablara con una sombra. Y lo lanzó al mar. El sonido fue apenas un susurro en el agua. El objeto desapareció. Y con él, una etapa entera. No un cierre simbólico. No una catarsis teatral. Un final real. Laura respiró hondo. Se quedó de pie mirando el horizonte hasta que los pies se le hundieron en la arena. Hasta que el frío empezó a subirle por las piernas. Y cuando volvió a casa, no encendió ninguna luz. Se metió en la cama junto a su hijo. Le besó la frente. Y durmió sin soñar. Semanas después, Laura recibió una carta certificada. Provenía del juzgado de Roma. El sobre decía, cierre de causa. Dentro, una hoja sellada, firmada por el juez de familia. Custodia total. Caso cerrado. Daniel había aceptado no apelar. Paula no había presentado defensa. Ambos quedaban bajo observación judicial en sus respectivos países. No se les permitiría contacto alguno con Mateo sin autorización legal. Laura leyó la carta una sola vez. Luego la guardó sin dramatismo. Sabía que eso no le devolvía lo que perdió. Pero también sabía que ya no importaba. Porque no se trataba de ganar una batalla. Se trataba de algo más profundo. Laura había dejado de vivir para que la eligieran. Dejó de mendigar afecto, de justificar ausencias, de permitir que su generosidad fuera convertida en debilidad. Había comprendido, después de una vida entera entregando todo, que su error no fue confiar, sino callar cuando empezaron a robarle partes de sí misma. A veces, para renacer, hay que quemar la historia hasta los cimientos. No limpiar. No ordenar. Quemar. Verla caer. Oler el humo. Sentir el vacío. Y luego, empezar otra vez. La historia de Laura no terminó con una foto familiar perfecta. No hubo reconciliación. No hubo una mesa de domingo donde todos hicieran las paces. Lo que hubo fue verdad. Justicia. Y una certeza indestructible. Jamás volvería a permitir que alguien decidiera por ella. No buscó venganza. Encontró equilibrio. No quiso demostrar fuerza. Simplemente, la descubrió. Y cuando nadie creyó en ella, ella eligió creer en sí misma. La historia no terminó con un final feliz. Terminó con algo más poderoso. Terminó con una nueva Laura. Y esta vez, nadie podría borrarla. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Laura, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.